Ahí estuvo. Hola, buenas tardes. Buenas Pueblo tardes. de San Cristóbal de las Casas, jueves 23 de enero del año 2020. En esta ocasión vamos a iniciar la transmisión en vivo del programa Diálogos y Resistencias número 10, que después de unas cuestiones técnicas por acá con el internet, porque la señal que nos proporciona Telmex, pues no, o Telcel, no es la adecuada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y doy la bienvenida a este programa a don Pancho Álvarez Quiñones. Muchísimas gracias. Escritor, poeta, dramaturgo, traductor, promotor cultural e integrante también de la asociación SNA Cibajón. Y quiero agradecerte, Pancho, pues todas las atenciones, toda esta cuestión técnica que a veces pues no está en nuestras manos resolver de manera rápida, pero qué bueno que tenemos la paciencia, ¿verdad? Porque se trata de hacer una plática, una charla para conocer aún más de este tema tan importante que es el conocimiento universal, o para decirlo más sencillamente, todo lo que tiene que ver con diferentes artes. Esto es lo que nosotros vamos a platicar ahora, Pancho. Pues agradecerte esta ocasión, que es la primera vez que te hago una entrevista de manera formal, y yo estoy pues muy emocionado, la verdad, después de todas estas cuestiones técnicas, muy emocionado pues por poder platicar en vivo con un gran importante personaje de San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias a un personaje como tú, que tú tienes una trayectoria magnífica y además un conocimiento muy amplio sobre muchos temas. Por lo tanto, pues me encanta platicar contigo sobre esto que ha sido mi pasión, el conocimiento y el desarrollo de la buena vida, de la vida buena, para tratar de resolver los problemas que tenemos actualmente en nuestro mundo, en nuestro territorio, todo aquí en Chiapas, ¿no? Donde ha habido tantos cambios y tantos problemas por la falta de distribución correcta de la riqueza y del conocimiento, porque saber es poder, todos lo sabemos. Pancho, para quienes no te conozcan todavía, que será muy pequeñas personas o muy poco las personas que no te conozcan en San Cristóbal, porque conocido en la ciudad y de sus fronteras, ¿quién es Francisco Álvarez Quiñones? Pues agradezco mucho esta atención y agradezco la atención del público que nos favorece. Yo pues de la Ciudad de México, pero me considero que nací en 1946 en la calle de Chiapas, de Roma, y entonces pues me considero chiapaneco. Además, las personas de México y que conocí poco tiempo antes de venirme para acá fueron Jaime Sabines y Rosario Castellanos, que haz de cuenta que me dieron la bendición y la convicción de venir a vivir. Estamos hablando de la... Estamos hablando de 72 en concreto. En 1972 decidí ya moverme para acá con mi familia. Mi hermana Cristina Álvarez ya estaba aquí radicando, trabajaba en el Prodesh con Ángel Robles y además era piloto aviadora. Entonces ella, en su calidad de piloto aviadora, se vino para acá y yo pues vine a apoyarla para hacer un restaurante que sería el primer lugar bohemio con presentaciones de artistas y también hablando de una cantidad de tópicos, porque nos reuníamos en lo que se llamaba los sábados cabañistas. Era La Cabaña, así se llamaba. La Cabaña, sí, era el restaurante La Cabaña, y los pilotos aviadores. Además empezaba a dar la situación de la inundación. Ya en la inundación en 1973 ya éramos un grupo consolidado con Germán Efraín Bartolomé, habíamos formado un grupo, los Monopantos de poesía, y Humberto Cebadúa estaba
muy unido con nosotros también, era frecuente. ¿Qué te hizo quedarte aquí en San Cristóbal de las Casas? ¿Qué te atrajo? Bueno, desde el principio el ambiente cosmopolita y además la leyenda de las 7 diversas facetas de esta ciudad que me hacían pensar que era Shangri-La. Así le decía yo y así la imaginaba. Y cuando vine por primera vez y vi a los mayas en sus trajes, en sus atuendos tradicionales tan ricos, tan expresivos en símbolos y lo demás, pues se confirmaba mi idea de que era una especie de reducto de la cultura maya. Y yo había venido después de haber tenido una discusión con von Däniken, que estaba promoviendo su libro de que los mayas se habían ido al espacio exterior en una especie de cohete Saturno V y que lo que había quedado aquí era la escoria de lo que había quedado de aquella época. Y yo le decía que era muy racista y que un punto de vista bastante inhumano. Entonces yo le dije que le comprobaría que los mayas seguían vivos y que seguían con toda su grandeza intelectual y con toda la potencia para seguir. ¿Y cómo fue creando. El principio de tu llegada, a tu arribo a la ciudad? Bueno, momento. La ciudad era un poco, bastante más fría de lo que es ahora y también un poco más, también, pues no muy amable con los extranjeros tampoco y tampoco con los indígenas. Muy tampoco. Reservado también. Era muy reservado también, sí. Y al principio, pues gracias a mi hermana pude asociarme con varias personas, sobre todo, por ejemplo, con Humberto Cebadúa, que era un personaje realmente muy abierto, había sido político, había sido del PAN, y estábamos muy ávidos de conocimiento y ávidos de conocer tanto lo que yo traía de allá y también él de aportar muchísimo. ¿Pudiste convencer a tu familia, a tu esposa Celia, a tus hijos? ¿Cómo no fue muy sencillo. Yo era hotelero, estaba en el Hotel María Isabel Sheraton en México y tenía un papel ejecutivo, pero realmente la Ciudad de México ya no era para mí. Como Joaquín Vázquez Aguilar, yo decía, yo no habito ciudad ya. Yo quería vivir en un ambiente cosmopolita, multilingüe, pero también al mismo tiempo que fuera provinciano, que tuviera todos los valores del campo y sobre todo que estuviera cercano a la selva, a la Candona, que también me fascinaba, porque la zoología es un tema que me fascina. Tiempo yo tenía facilidad de dibujar, entonces pues y al pasar los años, Pancho, pues fuimos viendo, ya a mí me toca llegar, por ejemplo, en el 97 a San Cristóbal de las Casas, toda esta vorágine de movimientos sociales, ¿no? Sí. Que lo que caracteriza a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas. Sí. ¿Sí nos podrías hablar de los más importantes que has visto, que pudiste documentar? Y que... Bueno, ya antes se estaba dando el movimiento a través de los artistas, ¿no? Por ejemplo, Ofelia Medina o Rosario Castellanos. Para nosotros la formación fue muy importante porque la lectura de sus novelas, la lectura de sus cuentos también influía en mucho. Mi hermana se aprendió, por ejemplo, toda la lamentación de Dido, Guardiana de las tumbas, Botín para mi hermano, el de la torba, Garra de Gavilán, que reflejaba también un poco de la visión del mundo y la visión política, económica, social, de una mujer tan polímata como Rosario Castellanos, una mujer de una capacidad intelectual extraordinaria. Mi hermana, pues evidentemente estaba muy influenciada por ella, y yo admiraba muchísimo a mi hermana también. Ya había estado estudiando yo un poco de teatro con Sergio Magaña, y entonces nos pusimos a trabajar en esta cuestión a través del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. Ambos trabajamos ahí. Ella era
y luego hizo una Econoticias para el Centro de Investigaciones Ecológicas, y yo me dediqué a coordinar el apoyo logístico. Como hablo idiomas, entonces pude coordinar los diversos aspectos que necesitaban los diversos especialistas en varios temas para hacer el fideicomiso de investigaciones de la selva lacandona, ¿no? Háblanos también, Pancho, que San Cristóbal ha sido cuna de importantes personajes. Hablábamos del entonces presidente Cárdenas, que pasó por acá, sí. Bruno Trave, hasta el propio ZLN. ¿Cómo está estos pasajes? Bueno, es tan amplio el panorama en ese sentido, porque ha sido muy atractivo, como es Shangri-La, ha sido muy atractivo San Cristóbal, y naturalmente ha tenido la visita o la permanencia durante varios años, como en el caso de Bruno Traven, que vino, Torsvan Traven, que dejó leyenda, ¿no? Por Otto Lee, por ejemplo, y otros extranjeros que ya estaban radicando aquí, pues lo conocían. Y también, por ejemplo, Nabolom con Trudy Blom, que ella fue una de las, también de los atractivos principales con la creación de esta casa Nabolom, para que llegaran personajes como Rodolfo Stavenhagen, personajes extraordinarios. El mismo Samuel Ruiz poco a poco fue encantándose del ambiente cosmopolita de San Cristóbal, y no solamente cosmopolita en el sentido de que venían extranjeros europeos, sino también porque de la propia población, la población multilingüe y multicultural de San Cristóbal, pues fue también para Samuel Ruiz un atractivo extraordinario que lo hizo desarrollar toda una teológica incluso, ¿no? Sobre tu trayectoria, que no es solamente personal, pero a la vez sí, y sobre todo es colectiva. La trayectoria que tú tienes de impulsar, de promover la cultura, de aportar esta actividad que tú vienes desarrollando, por ejemplo, destaca mucho lo que se ha logrado en SNA Sivajón. Bueno, SNA Sivajón fue una segunda etapa casi inmediata al conocimiento con Luis Urbina Cepeda, que a través del trabajo colectivo y del que estábamos haciendo con el Centro de Investigaciones Ecológicas, logramos formar la Asociación Lascasiana de Acción Cultural, ALAC, que tenía mucho que ver también con Fray Bartolomé, porque toda su ideología y toda esta forma de pensar tan abierta, pues nos impulsó a formar esta asociación, e invitamos inmediatamente a artistas como Gita Delin, por ejemplo, como Fritz Steinegger al piano, Gita Delin, escultora, pintora, Marcos Artsen de Bélgica, y así toda una serie de personajes que es innumerable. También invitamos a los músicos de las comunidades a que vinieran a dar su concierto, y tomamos Santo Domingo, que estaba entonces muy abandonado, y lo rehabilitamos para hacer un teatro. Hicimos una obra de teatro que se llama ¿Quiere usted comprar un pueblo?, en la cual actuamos entre mi familia, la familia de Luis Urbina, las personas que invitamos a actuar para que pudiéramos, Luis Contreras, por ejemplo, Roberto Ballinas y otras personas, para formar un teatro que funcionó al principio para poder impulsar a la ALAC, que es la Asociación Lascasiana de Acción Cultural. Entonces estaba formándose, después de los 40 años de investigaciones antropológicas en Chiapas, se reunieron los científicos, convocados también por los compañeros celtales y tzotziles, sobre todo los tzotziles de Chamula y de Sinacantán, como Anselmo Pérez y Mateo Pérez Pérez, también de Cuchulumtic,
y varios otros compañeros que se reunieron para formar lo que sería una primera oficina de escritores mamayas entre Tenejapa, Sinacantán y Diego Méndez, y estaba Armando López Gómez, que estaba de Chamula, y entonces pues entre ellos se empezó a formar esa asociación. Entonces Juan Bañuelos, que estábamos teniendo una serie de talleres literarios, exactamente, él los estaba apoyando para tratar de formar un taller de literatura en idiomas, pero todavía faltaban ciertas etapas, todavía faltaba aprender a leer y escribir en su propio idioma. Así que decidimos formar SNA Xibajón con ese primer sentido. Y también formamos un grupo de teatro que se llamó Lo Ilmachil, Bromas de los Monos. A ver, productor por que ahí. Al principio era nada más de teatro guiñol y lo formamos en Coxquí en 1976 más o menos, cuando empezamos a trabajar junto con Domingo Adame y otros de Teatro Comunidad en la República. Nos dimos cuenta que teníamos que trascender un poco el muñeco guiñol para poder actuar en vivo. Los compañeros que hicieron y las mujeres también, como Isabel Juárez y Petrona de la Cruz, que fueron las primeras mujeres que se atrevieron a aprenderse parlamentos de una obra de teatro o a escribir y leer sus propias obras que ellas escribían. Aquí hay un libro que tengo en mis manos de tu autoría, que se llama El Sistema Alimentario de los Mayas, breve historia, situación actual y perspectivas, que pues sí, es un material importante. ¿Nos podría usted hablar? Sí, cómo no, pues obra, tiene que ver maestro? Con esta cuestión de la creación y de la cosmovisión que nos identifica con los vegetales, por ejemplo, nosotros somos seres de maíz, ¿no? Sí. Pero poca gente conoce todas esas historias, la profundidad de esas historias y la identificación que tenemos también con las demás plantas. Por ejemplo, el tol, que tiene una cinturita. Ajá. Pues también los campesinos que tienen esta planta se aprietan el cinturón a la medida en que quieren que la planta responda a sus deseos. Y entonces, de alguna manera sucede, tenemos una cuestión cuántica de comunicación con los vegetales que se identifican con los campesinos. Este conocimiento no ha sido valorado en su dimensión por nosotros. Hay una cierta desconfianza de la ciencia en cuanto a la capacidad que tenemos de comunicarnos con seres que se consideran sin alma o inanimados, pero para la filosofía maya todo lo que existe tiene alma. Esta mesa tiene rostro, Tasbamesha, tiene pies, tiene patas, ¿no? Y entonces es un animal, animal porque vive, pues, y entonces le consideran también un alma. Como el otro día que un amigo en común, que es su sobrino, nuestro amigo Chanquín, sí. Él se sentía mal de lo que es tenía un poco de tos, sí. Y nosotros le recomendamos la planta del saúco, ¿no? Que tiene una gran tradición también. Sí, de la misma manera, de la medicina maya. Hay plantas como la chía, el cacao mismo, el maíz, como la planta que es nuestra carne, nuestro alimento. Ella es la que canta, es la que ríe, la que baila, la que danza. Realmente nosotros nos volvemos a enterrar y volvemos a surgir y pensamos que nuestra alma también va a volver a surgir. Por eso pensamos que Emiliano Zapata volverá a surgir con los ideales y llegará el momento en que se pueda tener una sociedad realmente de vida buena, no de buena vida, que implica otra serie de cuestiones materialísticas, y en cambio la vida buena, lequilcus legal, significa una vida con calidad, con justicia, dignidad, visión para el futuro, y
una convivencia con los seres vivos y con los seres que también las piedras, las montañas, que se piensa que son nuestros ancestros, pues una relación amorosa con nuestra madre naturaleza. Y esto está plasmado aquí. Esto está plasmado, por ejemplo, este cuadro lo pinté en base a vasijas mayas, tanto de Palenque como ¿También de esta pintura es de tu autoría? Esta pintura la hice yo pensando en la creación maya, precisamente en el momento de la creación del sueño del pop, que es la unión entre los Totilme y Leticla, madre primordial, padre primordial, que al unirse con esos dos principios masculino-femenino forman la cruz, que es el pop, que es el petate, que son las 4 dimensiones: rojo por el oriente, negro por el poniente, amarillo por abajo, blanco por el norte o arriba, y el centro, que es Yax o Yox, que es el sueño divino, de color verde o de color azul o de gris también, que es una combinación de ambos. Pero todo esto tiene una cosmovisión muy amplia. Pues simplemente describir este cuadro nos llevaría unas 8 horas. Sí, para todo su significado. Para tratar de darle el significado a la Bemoan, a Humbats, Hunchuen, los gemelos. Todos los elementos. Hunapú, Balabque, exactamente. Aquí está contenido el Popol Vuh en una sola imagen que se puede. Sobre la creación de la humanidad desde la visión maya. La creación de los seres humanos a partir de los danzantes jaguares, uno por cada dirección, ¿no? Sí. El jaguar rojo. Como nos estaba usted explicando allá en el municipio de Sinacantán, ¿no? Exacto. Majucuta, Eiki, Balam, y las mujeres, que son las joyas del agua, porque las mujeres tienen la relación, la mística de cuidar y proteger el agua, y los varones pues son los nahuales jaguares, los más poderosos, los que van creando las diversas dinastías. Y la poesía, háblanos de la poesía. En este momento pudiéramos deleitar con algo de poesía, Pancho. Sí, como no, puedo leerles algo de la poesía, un poco, sí, que está un poco disperso. Este es una muestra, por ejemplo, de un folleto de lo que hacemos en Snack Sibajón, que es la casa de los escritores. En lengua sotzil. Sibajón, Snack, casa de Sibajón, que es los escritores, sí, que está relacionado con el perro por una serie de leyendas en las cuales el perro hablaba y también escribía y hacía música. Y este es el grupo de los compañeros, las regiones donde trabajamos, porque hacemos muchas evoluciones en casi todo el estado. Nos hemos presentado en Guatemala, en Honduras, muy reconocido. Yucatán, sí, la verdad nacional. Ha sido. Aquí, por ejemplo, le escribo al Quetzal. A ver. Me gustaría leer porque es breve. Adelante. Y me acuerdo que lo hice con Joaquín Vázquez Aguilar cuando veníamos con Elba Macías en la carretera y con Marta Alaminos. Todos ellos teatreros y también poetas, como Elba Macías, pues muy reconocida, esposa de Laco Cepeda. Hemos tenido una interrelación muy profunda con artistas, con poetas, como ahora, por ejemplo, con Chari Gumeta, que también nos... con Guatemala, sí, con los artistas y todo de Guatemala, y tenemos una relación muy amplia con personajes de la cultura maya, de Honduras, de varios otros países donde se habla maya o donde conocen de la cultura maya. Voy a leer que se llama Quetzal. Adelante. Curva el viento su testa irradia el tornasol de otoño. Orgulloso de ser el dios salvaje, de sol y libertad ostenta el moño. Y de la verde tierra el áureo traje, como el que reina osado en un madroño, con el aire de un príncipe bisoño, cuyos dominios otea por su viaje.
En cuanto vuela, ondula cual serpiente y mueve a religión su raudo trazo, su escritura de cauda refulgente. Su primera visión fue sorprendente y le adoraron sobre el cielo raso los padres ancestrales de mi gente. De 1976 estoy. Este es 1976, cuando que Joaquín Vázquez Aguilar, y cuando vino para acá, y cuando también trajimos al cargapalito, ¿cómo se llama? Javier Molina, pues en aquella ocasión fue cuando lo convencimos. Otro de los personajes de San de que Cristóbal. llegara a vivir que había estado muchísimo tiempo en México, había pasado unas aventuras maravillosas, ¿no? Sí. Y entonces así de esa manera fuimos haciendo poesía. Saqué un libro que me publicaron en Juchitán, Ajá. porque allá Francisco Toledo y Natalia Toledo, compañeros, Macario Matus, de que era el director de la Casa de la Cultura allá, nos convocó para un recital de poesía, junto con Ámbar Paz en aquel tiempo, y una serie de poetas que salimos de aquí para hacer una gira por Oaxaca. Y allá me publicaron en la revista Cuchachi Reza, Sesión de Asombros, que ya está. Aquí tienes el original. Ese es el original, exactamente. Ajá. Muy bien. ¿Y qué nos puedes leer de aquí? Bueno, de aquí te puedo, por ejemplo, en una mariposa que también simboliza las 4 direcciones, puedo invocarles una: iluminado, me atrevo a todo por esta vida invulnerable, pienso con fuerza en la eternidad y reconozco su forma lepidóptera, su mutación inquebrantada. En sus voces antiguas luego soñaré, arden ya cual manantial gotas en mis venas, y su memoria suave es enérgica, teje también sombras en su trama, taja con precisión el vacío, trae la música, invocada por el vuelo libérrimo de una palabra. Te voy a decir que eran poemas que yo consideraba creacionistas. ¿De qué año fue este? 1982, creo que este es. Pancho, también usted ha destacado en el teatro. Fue publicado en 89, pero se escribió en 82. Aparte de los personajes que quiero que me hables, que tú interpretas, que son ya clásicos en San Cristóbal, y me decías en varios estados del país. Sí. Hay que recordar el trabajo que tú hiciste en una película. Bueno. Ahí eres parte de pues una historia, ¿no? Si nos pudieras se ha exagerado un poco mi participación ahí, porque en realidad fue un momento muy breve. Simbólico de lo que estaba sucediendo con la misma película, que se llamó Cascabel. Era una película que fue urdida de una manera casi teatral y al mismo tiempo muy espontánea. No fue realmente una película que tuviera un guión ya bien establecido. Pero con una temática social fuerte. Sí, la temática social se sigue manteniendo. Los problemas que había en esa época son casi exactamente iguales a los que existen ahora. De opresión, de humillación, sí, de discriminación. Era un poco más notable la discriminación que había en aquel tiempo. Por ejemplo, las atajadoras, al arrebatarles las gallinas o la mercancía a las tenejapanecas que venían por los diversos caminos. Pero pues yo estaba un poco en desacuerdo con esa visión que desde el DF daban de que las atajadoras eran pues unas personas sancristobalenses terribles, muy casi como... Yo les decía que eran tan pobres como las mismas campesinas a las cuales les arrebataban para pagarles las monedas al precio que ellas querían, ¿no? Evidentemente hay una injusticia, y la sigue habiendo, por
la cuestión esa de acaparar el comercio, pero la misma manera de comprarles hace ver que había una necesidad económica también en las personas que venden las gallinas, y por lo tanto yo decía, esto es de todos los sectores económicos, es culpa del gobierno, no es del mal gobierno, no es precisamente una culpa de la gente pobre que está aquí peleándose por la mercancía, vender a precios más caros o más baratos. Es una cuestión que está... Y sin embargo es una película que yo recuerdo, pues genera polémica. Genera polémica y hasta, ¿no?, la fecha es una cuestión en la que intervino pues Pepe Martínez, famoso, que para nosotros nos trae muchos recuerdos, incluso la muerte de Pancho Santiago, la misma de Pepe Martínez, ¿no? Porque pues fue funesto ese aparato de avión, un Islander, que aprendí a volar, por cierto, junto con Tono Martínez, que me enseñó un poquito, y Pepe Martínez. Pero en fin, era toda una época, porque conviví una época con los pilotos aviadores en lo que era coordinador de apoyo logístico, así que fui a conocer absolutamente por todos los ámbitos toda la sociedad chiapaneca, los pescadores, los agricultores, los colectores de xiates, los lacandones. Ahí fue una gran oportunidad que tuve en el centro ecológico, y por el fideicomiso de investigación de la selva lacandona aprendí muchísimas cosas que luego sirvieron para poder elaborar toda una serie de cuestiones teóricas y proyectos y muchas otras. Y que bueno, así. Y toda esta actividad cultural suya, Pancho, seguro tiene que ver su familia, su esposa, pues acá en San Cristóbal de las Casas se conoce muy bien a los músicos que han formado aquí, que han puesto en alto también a San Cristóbal de las Casas desde la música. Sí, pues eso se lo agradecemos a Dios, a los números favorables, porque bueno, mi esposa tiene ya talentos de actriz también, se ha formado en ello, y también con Snacks y Bajón. Hemos ido a Yucatán, ha actuado como la madre Mucané, me ha acompañado en una serie de aventuras de teatro y de creación literaria también. Entonces a ella le debo algunas de las historias que son populares de las que escribo, porque su abuelo Alejo era una inspiración maravillosa literaria. Una gran compañera. Una gran compañera. Y el otro día que con lo de la inundación, pues, sí, estaban poniendo en duda su presencia por acá. Bueno, nos venimos afortunadamente antes de la inundación, pero casi 73. Cuando empezaba, entonces, pues ella como que ya quería regresarse. Uh-huh. Si hubiera durado más de los 43 días con sus noches que duró, a lo mejor Celia se hubiera regresado. Yo tenía que ir a caballo con toda la inundación a comprar la comida para Laco Cepeda, para los grupo de intelectuales, de bohemios, cantantes y todo, que estábamos ahí esperando que pasara esa cuestión. Su faceta actoral, eso llama la atención. Yo recuerdo mucho un personaje que pues se dedica a ver los valores del maíz. Estamos hablando del Tlacuachín, ¿no? Del Tlacuachín, sí, es un personaje al que le quiero mucho, evidentemente por toda su prehistoria, por los millones de años que tiene. Yo digo que soy el ruco más ruco de los rucos, porque lo evoco esas cuestiones, su marsupia, de la cual sacan... Pero tiene un mensaje, ¿no? Sí, evidentemente. Valorar el maíz. Valorar el maíz, pero él se lo roba, ¿no? Sí. Se lo roba a los dioses, y también se enfrenta a los seres demoníacos que lo quieren conservar para venderlo, convertirlo en oro y estas cuestiones. Y el Tlacuache quiere entregárselo sobre todo a los niños. El Tlacuatzin, que le tiene un gran amor a Quetzalcóatl, ¿no? Es uno de los nahuales de Quetzalcóatl, que tenía
esa don, es esa una figura facultad, importante, ¿no? Es importantísimo. López Austin tiene varias leyendas acerca del Tlacuatzin, pero en los pueblos también tienen una variedad infinita de historias acerca del Tlacuache. Era más importante que el conejo anteriormente, pero aunque el conejo también tiene toda una serie increíble, pero tengo un gran cariño y lo sigo interpretando. Y otro que interpreté fue Don Mamón, que era ¿Ese cómo es? la reencarnación del dios del dinero y la corrupción. Ahí tuve que hacer la de villano terrible, pero me salió bastante convincente el papel, ¿no? Porque sí le daba yo miedo a alguna gente con todas mis argucias de villano. Pancho, al hablar de cultura, de tradiciones, de la que han ido desarrollando, desde luego que te diste cuenta de cómo ha ido transformándose San Cristóbal en el ambiente político, en el gobierno. ¿Cómo ves ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo darías tú quizás una opinión, pero obviamente con toda la credibilidad que tienes para poder hablar de lo que está pasando ahora en San Cristóbal? Es complejo hablar porque hay varios estratos en la población, siempre los ha habido, ¿no? Está la Villa Viciosa, está la Villa Real, está Ciudad Real, está Tiene San muchas Cristóbal. facetas, San Cristóbal. Las facetas de aquí son muchas, ¿no? Por ejemplo, pues yo he visto que a partir del movimiento zapatista se ha dado una evolución bastante más grande en cuanto a justicia social, en cuanto a la distribución de la riqueza, lo cual me va pareciendo cada vez más justo, más digno cada vez, porque va encontrándose el ideal de la empatía en los pies descalzos de los demás para darse cuenta cómo piensan, cómo les afectan las cosas. Y otra cosa es que también la cuestión del cambio global que ha habido está influyendo mucho también en que los cambios de conducta de San Cristóbal, que es una fuente de cultura realmente, como decía el Jorge Paniagua, es una fuente que emana mucho porque tenemos una capacidad de dispersión de nuestras ideas. Por ejemplo, acaba de presentar... Es una caja de resonancia. Es una caja de resonancia, sí. Se acaba de presentar la agenda del Fray Bartolomé, de los derechos humanos, y se hicieron 25 años de las brigadas de observación, las brigadas civiles de observación, que veían... Y el 25 de enero se cumplen también, creo yo, 25 años del tercer sínodo, ¿no? Sínodo diocesano. Así es. Que inició don Samuel Ruiz. Evidentemente, o sea, hay toda una serie de acontecimientos que van recordando elementos que fueron muy transformadores de la sociedad. Entonces, San Cristóbal ha sido fuente de cambios en todo el mundo, ha sido inspirador incluso de Greta Thunberg y de todas ellas, aunque ellos ganen el premio Nobel, pero las ideas surgieron de aquí y así se ha mantenido. Por ejemplo, las ideas de Greta Thunberg son las mismas de la Trudy Duby, por ejemplo, nada más que ya elaboradas y convertidas para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo podrías, señalar que San Cristóbal pudiera estar mejor? ¿Cómo desde la cultura, pero desde luego desde la toma de conciencia, hacia dónde? ¿Qué es ver en su trayectoria? ¿Qué es lo que a San Cristóbal necesita para estar mejor? Justicia social. Es evidente que la buena distribución de los recursos, le llaman recursos, son providencias, pues, que da la naturaleza, el amor a la naturaleza. Es indispensable que aprendamos a respetar a nuestra madre tierra, a tener esos valores de respeto, de convivencia, esa espiritualidad y sobre todo el respeto entre los seres humanos, darnos cuenta que somos hermanos.
¿no? O sea que no tenemos por qué discriminar unos a otros y unos grupos elevarse por encima de los demás de tal manera que los dejan empobrecidos o quieren extraerles todo, ¿no? No, pues, o sea, se puede distribuir la riqueza como se hace en otros países, como Finlandia, como otros, así, y al mismo tiempo contribuir para que nuestra madre fértil siga siendo proveedora, ¿no? Sí, porque vemos la enorme y responsabilidad de todos, la enorme que sigue habiendo la Eso también tiene que ver ver con el machismo, porque hacemos una discriminación de lo femenino, y lo femenino es casi siempre lo más providente, como la madre tierra. No es la madre tierra, no la cuidamos, y nos está dando constantemente como una madre, como una esposa, como una mujer que se preocupa por el bienestar de los demás, con su ternura, con sus valores humanos, ¿no? Nos hace falta mejorar todas estas cuestiones, quitarnos de la ambición desmedida, de la soberbia, de la mentira, del crimen, de la ingratitud, de las 7 vergüenzas de las que hablan los mayas en el Popol Vuh, ¿no? Y a mí, sobre todo de la ignorancia voluntaria. Sí, a mí en lo particular, y que es algo que a mí me mueve también, es esa personalidad tuya, esa amabilidad, generosidad y ese carácter afable, honesto de tu parte, que es lo que destaca de ti, porque sí, hay gente pues que tiene otros intereses, pero en tu caso es un interés totalmente transparente de mi parte, te lo digo, y es pues este programa es un pequeño homenaje a esta trayectoria que tú has tenido, de ser consecuente con tus ideas, con tus ideales. Pues te agradezco mucho, pero porque da ganas, de verdad. Yo soy un poco neurótico. Me da ganas siempre hablar contigo, siempre tener una comunicación pues sí, contigo. Lo que me encanta es la convivencia humana, el intercambio de ideas, aunque no siempre una persona esté completamente de acuerdo conmigo, pero trato de escuchar con atención su punto de vista para aprender, para desarrollar y para tratar de convencer si considero que algo podemos hacer en conjunto, ¿no? Me gusta mucho la idea de que podamos conjuntar ideas entre muchas y no considerar sectores. A ninguno enemigo. Creo que eso es muy importante. Somos seres humanos, somos hermanos, como en una familia se puede discutir, se puede tener diversos puntos de vista, pero no considerarnos enemigos, pues. Ese punto de vista pues es lo que yo quisiera tener. Soy pacifista, pero creo que es necesario tener debates constantes para llegar a una razón. Aquí nos están mandando mensajes de Rocío Vera, gracias por el programa. Muchas gracias. También te manda saludos Emilio Gómez Osuna. Lo quiero muchísimo, un abrazo, querido hermano. Sí, mucho gusto. Y pues Pancho, pues para finalizar hoy, concluyendo este programa número 10 de Diálogos y Resistencias, ¿qué es lo que en lo particular, claro, sigues haciendo tus actividades, pero que son vastas, que son totalmente entregado a lo que haces, pero qué le hace falta hacer a Pancho Álvarez que aún no hayas hecho en este momento? Más agradecido, porque pues evidentemente el agradecimiento debería tornarse en producción mejor, en ser mejor cada día, ¿no? Yo pienso que la toltequidad es ese pensamiento cósmico universal que abarcaría todas las vocaciones para llegar a esa capacidad y esa vocación de ejercer todas las artes y todos los conocimientos, absorberlos para que sean útiles para la humanidad, para esta generación y para las generaciones venideras, ¿no? Creo que todos, si lo podemos hacer coordinadamente, podemos llegar a una toltequidad en grupo, pero tenemos que tomar en consideración primero que cada uno tiene que ser y dar lo mejor de sí mismo siempre, en casi todo lo que haga, ¿no? Si fallamos en ello, pues podemos
reflexionar y pensar qué hicimos bien durante el día, qué hicimos mal durante el día y tratar de remediar lo que hicimos mal o tratar de mejorar lo que hicimos bien. Esa sería más o menos la máxima que podría yo decirle, ofrecerle. Ahorita me llama la atención y quisiera preguntarte algo. ¿Formaste parte de algún gobierno, en alguna instancia, en tu quehacer? Bueno, solamente... ¿O por qué no? No formé parte de un gobierno precisamente, fui asesor de pueblos indios, sí, aquí en esta cuestión que me nombraron pues para hablar acerca de la visión de SNA Xibajón, ¿no? Y la visión de los pueblos, lo que había logrado yo captar durante los años que he estado trabajando con los diversos pueblos. Pues consideré que era valioso, junto con Otto Schumann, estaba yo en esa cuestión, pero no considero que haya sido una cuestión precisamente de gobierno. Ojalá tuviera ese impacto o esa incidencia en las políticas públicas, lo que nosotros planteamos, porque lo hacemos en diversos proyectos. Claro, desde fuera. Ojalá, porque los pueblos indígenas necesitan su autonomía, necesitan control de su propia cultura, de su visión. Pues eso, una cierta autonomía que les permita ser, como mayores de edad que son, pues capaces de ejercer su soberanía. Eso es para mí esencial, ¿no? El respeto entre los pueblos, pues. Sí, y que está consignado en el artículo 169 de la OIT. Sí, y te lo digo porque sí, aquí pues hubo un estallido armado, un estallido social en 1994, y que de alguna manera, creo yo desde mi punto de vista, debemos involucrarnos en una cuestión del quehacer político porque es algo muy importante que define el rumbo muchas veces de un país. Tan importante es que deberíamos mirarlo desapasionadamente y mirarlo desde un punto de vista de la conveniencia social, no solamente para esta generación, sino para las próximas. Es decir, debemos buscar la vida buena para esta y para las próximas generaciones, y no la buena vida que devaste y termine como la gallina de los huevos de oro, y que se acabe y no llegue a las próximas generaciones. Debemos pensar como piensan las aves, como piensan los animales que son primitivos y que saben qué hacer para determinar cómo puede ser un futuro más feliz para las próximas generaciones. Sí. Evolucionar. Eso. Sí, claro, y saber y respetar lo que es la naturaleza, lo que es la madre tierra, como decía. Eso es muy importante, tener un equilibrio mental, un equilibrio... ¿Cuáles son tus actividades ahorita con las que cotidianamente estás en la semana? Cotidianamente estoy con el teatro, ¿no? A veces ensayando, practicando monólogos del Tlacuache o de otros personajes que se me van ocurriendo. Hago de repente títeres también, con los cuales no estoy saliendo mucho al público actualmente, pero ya pienso hacerlo en cuanto... ¿Has dado talleres para niños? Sí, doy constantemente talleres, como acaba de suceder uno para un grupo de holandeses, en el cual intervine también para darles a conocer la cosmovisión maya, pero al mismo tiempo para ir formándolos en valores como la honestidad, como la creatividad, sobre todo la creatividad, que tiene que ver también con los valores humanos esenciales, ¿no? ¿De salud cómo estás, Pancho? Pues todavía estoy un poco rehabilitándome de esa operación que tuve, pero ya me falta muy poco, ya nada más es cuestión de que se estabilicen los órganos. ¿Qué opinión tienes ahora de esta cuestión de los medios de comunicación que pues nos han alcanzado
son maravillosos si tuviéramos ¿Cómo realmente... podernos comunicarnos tan directamente? Yo creo que los medios de comunicación son una herramienta de educación de primer nivel, de primera orden, y nos hace falta todavía aprender a utilizarlos. Por ejemplo, tenemos en un telefonito como una película. He hecho algunos talleres en los cuales hacemos una película en 2 días, haciendo un taller de teatro inmediato, improvisación, y luego actuamos para hacer la obra de teatro y sale. Es posible hacerlo. Es posible también hacer este tipo de Sí, me llama entrevistas. la atención tu afición, y desde luego que has venido documentando a través de videocámaras Sí. y de la fotografía, pues tu andar en actividades culturales, en actividades de la ciudad, de lo que viene pasando. Considero que es un muy- archivo enorme. Es que- un archivo de todo sentido porque soy muy ecléctico, de todo quiero saber. Sí. Quiero saber los significados de los símbolos de los diseños textiles, quiero saber las expresiones de Shakespeare, qué significa una obra de teatro, el ser o no ser, quiero abarcar muchos aspectos porque creo que la mente humana es capaz de hacerlo en primer lugar. Tenemos una corteza cerebral y unas circunvoluciones cerebrales que nos dicen que tenemos toda la capacidad de hacerlo. Y es una cuestión de aprender poco a poco, no sé si poco a poco o de repente, Ahí lo vamos aprendiendo. poco a poco. abarcar este conocimiento universal. Ya lo tenemos como germen. Y es más, es posible. Algunos piensan que ya tenemos todos los conocimientos y que la cuestión es recordar cómo la técnica para irlo recordando, para ir recordando todo lo que ya sabemos, contenemos. Y ciertamente si contemplamos lo que es la física cuántica, nos damos cuenta que todo es relativo y que hay una posibilidad de que se contenga esa sinapsis universal en la cual podamos comprenderlo todo y entender todo de una manera más sencilla. Y todo tiene un principio, un fin que vuelve a nacer. O sea, casi todo el universo es un Big Bang que se va haciendo también evolutivo, involutivo, se hace en hoyo negro del espacio para volver a surgir. Es como el toro matemático, que me fascina esa figura matemática en la cual 2 círculos que se van proyectando de diversas maneras van coevolucionando hasta formarse y tocar todos los puntos posibles de lo que podría. Y al final todos estamos conectados. Fíjate, Estamos de veras, interconectados increíble. de una manera como la red de Itzamná. Los mayas ya tenían conocimiento de esa interacción, de esa capacidad de formar redes. Lo que a nosotros nos parece una innovación cibernética, ya también estaba simbólicamente concebida en la red que tenía Itzamná en el pelo o en el nuti que se usa para cargar la cosecha de maíz. Para este programa o esta entrevista, nosotros nos conectamos a través de un amigo que es Chan. Ajá. Y que de ahí vino la idea Chanquín, de hacer pequeño sol de hacer este programa, que le mando una felicitación, que hoy es su cumpleaños. Un aplauso y felicitaciones, querido sobrino, me da Entonces, muchísimo gusto. ¿Cómo uno se conecta? ¿Cómo llega en un espacio, en un momento determinado? Un día conocí a Jaime Sabines, a Rosario Castellanos, y tal vez un año después ya estaba aquí, y gracias a sus poemas, hay que decir, palabras se han elevado del campo como palomas asustadas. Gracias a ellas estoy aquí, gracias a esas palabras. Y pues un mensaje final, Pancho, pues de este que programa. me encantaría que todos viviésemos en armonía con nuestra madre tierra, con la madre naturaleza, y entre nosotros que somos hermanas, hermanos, y que tenemos muchísimo que hacer para poder lograr que traspasemos estos momentos de crisis tan grande que son los que conforman el cambio climático, ¿no? Tenemos que aprender que el capitalismo devastador, o sea, el capitalismo salvaje, es el que causa realmente todos estos graves problemas. Simplemente
nuestra ambición para absorber todo poder lo vivir posible en equilibrio y tener ese equilibrio de distribuir correctamente la riqueza, y podríamos ser felices todos entre todos, ¿no? Sí, Eso es lo que yo espero mensaje. siempre. Justicia social, esa es y una idea de hermandad, de fraternidad, de igualdad entre todos, para que podamos realmente cumplir el papel al que venimos de esta tierra, ser felices y hacer que la tierra sea feliz a través de las gestiones que hacemos cuidándolo. Y creo que San Cristóbal Yo creo que sí, San Cristóbal es una de las ciudades más idóneas para lograr esto, porque es una ciudad cosmopolita y llena de buenas vibraciones. y que pues para todos lo mejor, que ya estamos terminando este mes de enero, pero que con grandes y buenos propósitos para todos, que vaya bien la salud, Pancho, sí. Muchas gracias, Qué bueno que gracias a te veo todos. bien, te veo muy bien. Muchas gracias también a Cecilia Flores, a las personas que han colaborado siempre en las cuestiones de cultura y recreación, a Emilio Gómez Osuna, a Luis Urbina, a todos los amigos que durante años, ¿no?, durante décadas, hemos constantemente trabajado e interactuado para tratar de evolucionar en estos aspectos de cultura, que son los que tocan tangencialmente los demás aspectos, ¿no? Sí, claro. Siempre la cultura tiene que ver con muchas más cosas. Evidentemente. Claro. Y pues vamos a concluir ya este programa número 10 de Diálogos y Resistencias. Pues antes agradecer el apoyo que nos brindan las estaciones de radio Logos Radio y Radio Amistad FM, y el apoyo desde luego de amigos patrocinadores como Café Yaxchilán, la página de veterinarias de mascotas San Cristóbal, y también la página de comercialización de textiles María Mía, la clínica dental Nature, Sillas y Mesas Guadalupana, la cocina económica Las Ranitas, y finalmente agradecer a nuestro buen amigo Willy, propietario de Las Jícaras. Y sobre todo a ti, Pancho, por darme esta oportunidad, por darme la confianza de estar en tu casa. Aquí vives desde hace varios años con tu familia y mejor en tus proyectos. Muchas gracias. Que hay que... Yo espero que esta sea la primera, pero claro, no la última. No, me parece no la muy última, bien. Porque sí me gustaría mucho que pudiéramos tener una intercomunicación. Nosotros estamos para eso, para comunicar, para expresar. Entonces, alguna vez mi compañero Juan de la Torre o mi compañero Jorge, me gustaría también podrá venir Jorge Gutiérrez, ellos también pudieran expresarse y volver a expresar las ideas. Y me gustaría, ya que tocas el tema, hacer un programa directamente en las oficinas o en algún lugar que ustedes... Con muchísimo gusto, sí, porque hoy se nos mostró, ¿no? Sí, para mostrarles algunos libros, la etnobotánica, sí, otros logros que ha tenido en el curso ya de 40 años Snacks y Bajón, ¿no? Sí, es un gran trabajo que han venido haciendo, la verdad, y que a veces poco se conoce. Eso se conoce poco todavía. Todavía se conoce muy poco de este gran trabajo que... A pesar de que ha ganado el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2004. Pero es que es necesario estar cacareando. Claro, hay que decirlo. Si no se sabe por qué, ni cómo, ni cuál es la trascendencia del trabajo. Y agradecerle también una disculpa por esta cuestión técnica, pero les invitamos a seguir este espacio a través de nuestras redes sociales, de la página de Facebook, por medio de Carlos Herrera, en YouTube, y las emisiones de radio que ya mencioné. Sí, al compañero Sota, que está aquí presente. Muchísimas gracias por su asistencia técnica. Muy bien. Sí. Y a todos quienes están ahorita conectados, les agradecemos mucho. Y quienes van a compartir este programa también. Sí, es algo muy maravilloso poder llegar
a muchos lugares. Es fantástico. Es fantástico, es algo inaudito lo que podemos hacer ahora, Cierto, Pancho, que se haya logrado. Que se haya logrado, pues me da mucho gusto, como dije al principio, de poder estar junto a ti. Ahí te voy a platicar de una premonición que tuve de un cuento que escribí que se llama El Libro, que habla de casi del invento de la computadora y esta capacidad. Eso será para nuestro programa. Un libro mágico. Número 2 que vamos a tener con ustedes. Muy bien. Pues gracias y nos vemos en la próxima, que será el próximo jueves. Y les informaremos con anticipación cuál será nuestro tema. Muchas gracias. Gracias. Me despido. Muy amable. Pancho. Muchas gracias. Y ahorita nos tomamos el cafecito por acá. Órale, pues. Gracias también a Celia por esta hospitalidad. Muchas gracias. Bueno.